Capítulo 3. Hablemos claro, una historia especial. Hola, hoy hablaremos sobre la persona que inspiró este nuevo camino en mi vida. Un homenaje a la persona que me crió y me dio todo su amor desde que supo de mi existencia. Mi abuela paterna, mi nonita, doña Margarita. Soy Alexandra Higuera y este es un espacio para compartir momentos lindos, reflexiones sencillas y un poquito de la vida real con mucho corazón. Experiencias vividas gracias a ella, quien tuvo la ancianidad más fea según su psiquiatra al diagnosticarla con depresión generalizada en el año 2004. En los capítulos anteriores les hablaba sobre la ansiedad y la depresión desde distintos puntos de vista, pero ambos inspirados en mi nonita, quien gracias a Dios, a pesar de luchar 30 años contra esas dos enfermedades, jamás intentó hacerse daño. Si lo pensó, nunca lo supimos porque no lo manifestó, pero sus síntomas y su lucha constante fueron demasiado fuertes. Bien dicen que la ansiedad comienza como una emoción, en este caso negativa, y de mucha preocupación pues partió el proveedor de nuestra familia. Mi nonita Margarita y mi tía Albertina dependían de él. Ellas no tenían necesidad de trabajar, pero al irse él, ¿quién iba a ayudarlas? Adicional a esto existía yo, una niña de 4 años a cargo de su abuelita. Mis papás se habían separado y cada uno ya tenía su vida resuelta, así que ahora yo era responsabilidad de mi viejita linda. Fueron pocas las personas que se preocuparon por la salud mental de ellas. Las viejas locas llegaron a llamarlas. Mi tía era muy piadosa y eso le daba cierta paz. Mi nona era la más fuerte de las dos, pero al verse sola y desprotegida comenzó a sufrir de ansiedad. Lloraba constantemente. Recuerdo que le daba palmadas a la pared y decía: ¿qué hacemos, mija? ¿Qué hacemos? Cada vez que llegaba algún recibo a la casa. Su angustia era tan grande que no la dejaba dormir. Durante varios años pude ver su sufrimiento y preocupación sin entender cuál era la razón que la atormentaba. Pasamos de vivir bien con 2 neveras llenas en casa, muebles en cedro, cada uno en su respectiva cama, en una casa cómoda con piscina y sin ninguna necesidad, a dormir juntas en un colchón en la sala. Hambre nunca aguantamos, gracias a Dios, y a pesar de todo mi infancia fue muy bonita. Lograron vender la casa, repartieron la herencia del tío y mi nonita continuó a cargo de la posada. Una casona en un hermoso pueblo llamado Salazar de las Palmas. En época de antaño fue un hotel para los visitantes y de ahí salía dinero para los gastos, más un CDT que en vida les dejó el tío a ellas. Poco a poco el dinero se fue acabando y entonces comenzaron a vender los muebles y demás artículos finos que el tío Luis traía de sus viajes por el mundo. Había tanta cosa buena que durante casi una década se comió, se pagó arriendo y servicios con lo que pagaban por ellos. Mi nonita y mi tía se las ingeniaban para seguir viviendo a pesar de todo, pero un día la tía Albertina agachó su cabeza, dejó de bañarse y comenzó el calvario de la depresión. Fueron 2 largos años de sufrimiento donde los más ignorantes decían que se había vuelto loca por leer la Biblia completa, pero hoy en día entiendo tanto su actitud. ¿Cómo no iban a ponerse mal? Si pasaron de tenerlo todo a no tener nada, porque lo que se vendía era para los gastos del mes, ya que nadie les ayudaba, y para ese entonces yo ya llegaba a los 9 años. ¿Cuánto nos costó sobrellevar a mi tía hasta que un día ella solita se levantó de su silla, se dio un baño y nunca jamás se deprimió? Volvió a ser la tía más novelera del mundo. Y aunque no había variedad en el mercado para preparar los festines que antes hacía, se acostumbró a comer lo que había. Y con el tiempo se fue de la casa, a vivir donde unas primas dejando sola a mi nona, pero ya era una boca menos que alimentar. Ella pensó que así la podía ayudar, porque esas 2 hermanas eran inseparables. La situación económica las obligó a vivir así. La tía vivió la depresión sin chequeos ni controles, sola, y logró superar esa lucha sin repetirla. En el año 2002, Papito Dios se la llevó con él. Mi nona siguió con la carga a cuestas, vendió la casa en Salazar y metió el dinero en el banco, convencida de que era la mejor opción, pero los intereses eran cada vez más bajos.
Compró una nueva casa para alegrarnos a todos, pero al ver que todo seguía siendo difícil, un día no aguantó más y al igual que mi tía agachó la cabeza. Dejó de bañarse, no hablaba, pasaba el día entero sentada en un taburete sacándose las yucas de las manos y con la mirada perdida. No le importaba nada, solo estiraba los brazos para recibir el plato de comida que gracias a Dios una prima nos mandaba diariamente y solo se levantaba para ir al baño o a dormir. Nadie le hablaba, no hubo psicólogos ni psiquiatras, pero a cambio todos hablaban de ella y de cómo perdió la razón. 6 años duró en ese estado. Tuvo algunos momentos en los que se reponía, pero de la nada volvía a decaer. Fue solo hasta el año 2004 que decidimos llevarla al especialista porque era muy difícil lidiar con ella y no sabíamos cómo manejarlo. Yo ya trabajaba, ya comprendía y entonces actué. Alguien debía hacerlo. A mi papá solo no se le ocurrían estas cosas, pues no era usual visitar a un especialista en salud mental porque eso era igual a decir que estaba demente y eso jamás. Mi nonita odiaba que insinuaran tan siquiera por un segundo que estaba cuco. La palabra LOCA estaba prohibida para ella. Decirle así significaba una ofensa, por eso mi papá y yo nos pusimos en marcha. Años atrás se había hecho un intento por solucionar esta situación porque internarla siempre era más fácil que tratarla y hasta en un hogar de reposo estuvo también, pero ella era tan viva que se metía las pastillas debajo de la lengua para que no la doparan. Le cogió rabia a Gali Galiano y a la copa esa, decía ella, porque siempre ponían esa canción en aquel lugar que hoy en día es un jardín infantil por ironía de la vida. Exámenes van y vienen, vitaminas, remedios, terapias, en fin. Doña Margarita, a usted le tocó la vejez más fea. Usted tiene depresión generalizada. Fueron las palabras del psiquiatra y fue allí cuando entendimos su actitud, su proceso y su enfermedad. Abro paréntesis para decir que la salud mental es importante. Quizás si le hubiéramos prestado atención a la nonita desde un principio, otro gallo habría cantado, pero no fue así. Una de las cosas que yo recuerdo también de ella es que cuando estaba así como en sus tristezas, porque es que ella tenía una particularidad y es que siempre buscaba la forma de estar triste, consciente o inconscientemente. Y yo le decía a ella, nonita, pero o sea, a ver, no deje que la mente la gane. O sea, el cuerpo es suyo, usted es la que manda, controle sus pensamientos. Pero yo en mi ignorancia, yo pensaba que, ya, ella tiene que ser capaz. Y una vez me dijo llorando, mija, yo no puedo. Y fue, y hoy en día yo recuerdo tantas conversaciones que tuvimos de tantos momentos y realmente yo la admiro porque mi nonita fue una guerrera. La depresión es una enfermedad demasiado fuerte y wow, definitivamente es una guerrera. Los pequeños episodios de ansiedad que yo he tenido en mi vida no se comparan, pero ni un poquitico al lado de todo lo que ella tuvo que vivir gracias a esa enfermedad. Fue demasiado fuerte. Las personas que tuvimos la oportunidad de estar cerca de ella, sabemos cuán duro fue para ella todo eso, todo lo que resistió. Por eso, si tú tienes una persona en casa o conoces a alguien que esté sufriendo de depresión, no la juzgues. Y por eso siempre que hagan oración, pidan por sus amigos, por su familia, por todas las personas, pero sobre todo pidan por eso que no le cuentan a los demás, por eso que solamente Dios sabe, porque todas las personas llevan su proceso por dentro. Cierro paréntesis. Para el año 2014, ella llegó al punto de ser rebelde. No hacía caso, nada le importaba, nada le gustaba y la psiquiatra recomendó que la internáramos en un ancianato porque al lado de mi papá y mío jamás lo iba a lograr, pues nosotros éramos el negrito y la muchachita y ella jamás iba a dejar de ejercer autoridad sobre nosotros. Por supuesto yo me negué rotundamente a esa opción y durante muchos años lidiamos con ella. Era una lucha diaria para ella, para mí y hasta para mi hija que tan solo era una niña. Un día que no se bañara era perdido porque luego vendrían 2, 3,
4 o hasta 15 días duraba así y su estado de ánimo empeoraba notoriamente, pero en cuanto se bañaba se reiniciaba y sus ojitos volvían a brillar. Recuerdo también que cuando estaba así en esas crisis que a ella le daban, sus ojitos se volvían como oídos. Algunas veces llegó a ser agresivas y también a veces cuando duraba hasta 15 días sin bañarse, el día que por fin lograba convencerla a que se bañara, porque, ojo, jamás la obligué. En el ancianato sí fueron más duros con ella porque la psiquiatra decía que al igual que los niños a ella le hacía falta disciplina y por eso pues obviamente ni a mi papá ni a mí nos iba a hacer caso. Entonces era la razón por la cual ella se bañaba cuando ella quisiera. Pero hubo una época en la que estuvo tan mal que el día que se bañaba empezaba a gritar y era tan duro lo que gritaba y le pedía a Dios pues que se la llevara, pero de una manera, o sea que, mejor dicho, como que Dios, ¿sí me entienden? Duro. Y los vecinos me echaron a la, ¿cómo era que se llamaba? A la comisaría de los patios. Me mandaron a la trabajadora social porque pensaban que yo la maltrataba. Y no era eso, era ella, eran sus crisis. Cuando la trabajadora social entró a la casa, vio las condiciones en las que mi nonita vivía, vio que estaba bien, que su ropita estaba dobladita, limpiecita, que lo único que tenía sucio era lo que tenía puesto, que su ropita olía a su flan, que su camita estaba todo organizado, sus sabanitas, su toallita, todo. Entendió que había sido una falsa alarma, pero pues mis vecinos también tenían razón en preocuparse, porque es que el escándalo que ella hacía era de otro mundo. Afortunadamente esa etapa no duró mucho, pero fue bastante fuerte. Las personas que sufren de depresión suelen también tener como tipos de alucinaciones. No sé si era por los rastros de la depresión que un día tuvo o por su avanzada edad, porque recordemos que mi nonita tenía 90 años, pero en los últimos días de vida que tenía, tuvo pesadillas, pero unas pesadillas tan reales que ella juraba que habían pasado. Me acuerdo tanto que en una oportunidad aseguraba que un ladrón se había metido a la casa y que ella no lo podía alcanzar porque ya lo último ya estaba en sillita de ruedas, y la impotencia y la angustia, ella de verdad era como si hubiera visto a alguien entrando a la casa. Era porque las personas en depresión viven más como en un mundo imaginario que en el mundo real. Hace poco me preguntaba una persona que si la depresión era igual al Alzheimer, porque como uno dice que la persona con depresión se le va la mirada y anda así, yo le decía no, son dos cosas totalmente diferentes, porque es que el Alzheimer a usted se le borra el disco duro, a usted se le olvidan las cosas, mientras que la depresión usted tiene las cosas claras. Lo que pasa es que hay algunos puntos específicos de su vida que usted los maximiza con algún tipo de sentimiento, tristeza, rabia, bueno, 1000 cosas. Pero mi nona cuerda hasta el último día, sus recuerdos, todas sus cosas hasta el final. Pero sí, las alucinaciones. Cuando mi hija nació, iba y le lloraba al señor de la tienda y le decía que a mí la niña se me iba a morir, porque según ella yo no daba leche y yo parecía una vaca lechera. Fueron años muy difíciles. En los años en los que mi hija fue porrista, nosotras teníamos que viajar a distintas ciudades a competencia, y lograr que alguien se quedara con la nonita mientras yo no estaba podía convertirse en una batalla campal, porque nadie quería hacerse cargo. Con la excusa de que me había criado, me obligaron a ver de ella como diera lugar, eso a nadie le importaba nada. Y eso es algo que quiero hacer aquí una salvedad también, y es que no solo importa el paciente, también importa el cuidador. Y esa obligación, compromiso de los parientes de esa persona enferma,
o anciano, como sea, de cuidar también el estado de ánimo del cuidador. Porque es que un cuidador no descansa 24/7 y a los demás se les olvida eso. Entonces uno puede querer mucho a la persona que está cuidando, pero todos somos humanos y hay un punto en el que necesitamos descanso. Entonces en esa parte era supremamente agotador. Yo tuve ansiedad, tuve momentos de crisis y de hecho eso también sumó para que nosotras sentadas en el comedor, porque nos sentamos las tres, mi nona, mi hija y yo, las tres, a hablar con respecto a todo lo que había dicho su psiquiatra, con todo lo que estaba sucediendo, y así fue como tomamos la decisión de ingresarla al ancianato unos años después. Pero es que nunca sobrecarguen toda la responsabilidad en una sola persona. Eso es vergonzoso, que habiendo más miembros de la familia sea uno solo el que esté obligado a ver y a sacrificar su vida, su día a día, su estado de ánimo, todo por cuidar a esa persona, mientras los demás hacen su vida. El trabajo tiene que ser repartido en todos los sentidos, tanto físicos como de afecto y económicos también. Porque ojo a esto, hay abuelos abandonados en su propia casa. No crean que solo en los asilos sucede esto. Abandonar a un anciano es mucho más que no dar para pañales y ensure. Al igual que los niños, ellos necesitan cariño constante, que los visiten, que los lleven a pasear, un poco de diversión sana de vez en cuando, aunque a mi nonita en sus últimos años no le gustaba socializar mucho. Pero algo que yo tenía era que en las épocas en las que no la tuve yo, porque habían épocas en las que yo decía, Dios mío, Señor, por favor, ayúdeme. Entonces, o la tenía mi papá en alguna habitación, o la tenía mi hermana. Yo iba, a donde quiera que ella estuviera, yo iba. Y era muy triste para mí que cuando mi nona estuvo en el asilo, en los 4 años que estuvo en el asilo, solamente hubo sagradamente un primo que me la visitó durante todos los jueves de visita. De resto, contados con una mano, los mismos de siempre. ¿Quiénes íbamos? Mi papá, mi hermana, mi hija y yo. Por ahí un par de veces fue mi mamá y una que otra persona, pero había gente que me decía en la cara, no, es que yo prefiero quedarme con el recuerdo de Margarita de cómo ella era antes. Entonces ahí uno está siendo egoísta con esa persona que está en esa situación, porque estamos pensando en nosotros. No, yo me voy a quedar con esta imagen, no, yo no quiero sentir eso, no, yo no sé qué, pero resulta que la otra persona quizás se pueda alegrar con nuestra presencia. Entonces, ahí va otro consejo. Si hay una persona que ustedes aprecian mucho, pero está en una condición que de pronto para ustedes es triste o deprimente, no piensen en ustedes, piensen en esos 5 minuticos de alegría que le van a dar a esa otra persona. Y regálenle ese momento mágico a esa persona para que pueda ser feliz. Tantos cambios que sufren las personas cuando padecen depresión. Pensar que en mi infancia el pasatiempo favorito de mi nona era coger calle, tardear todos los días donde las amigas, y si no había para dónde ir, entonces vamos a tomar café donde las Larita, decía. Pero siempre había una excusa para que doña Margarita saliera de la casa. Ahí va Margarita, mire cómo camina rapidito, decían las personas que le tenían cariño. Ay, mi viejita linda, gracias papá Dios por esos 40 años que me la prestaste a mí, 15 a mi hija, 63 a mi papá y 90 para el mundo. Vivió más años de los que ella misma pensó vivir. En el año 2015, como era su voluntad y por disposición médica, la ingresamos al ancianato. Era tan difícil. La primera noche fue fatal para las 3. Por recomendación de las hermanitas tuvimos que dejar de verla una semana para el proceso de adaptación. Pero ese primer día de visita fue tan mágico. Desde entonces no hubo un solo día que nosotras no la visitáramos durante esos 4 años que estuvo allí. Pero definitivamente la recomendación de la psiquiatra fue la correcta.
Por eso es importante visitar al profesional en el tema. Mi nonita necesitaba disciplina y aquella niña grande, como le decía yo, que no se bañaba, no dejó un solo día de su vida sin bañarse a partir de ese momento. Se cambiaba la ropa diariamente, se alimentaba con juicio, madrugaba y se acostaba a dormir temprano. Volvió a tener amigas, volvió a sonreír, aunque a veces lloraba porque esa no era la vida que ella quería. Entonces yo la sacaba y me la llevaba para mi casa por varios días y así renovaba su corazoncito. Y ahora, ¿quieren saber cuándo volvió a sufrir de depresión? Nunca más, nunca más. Como les decía en el primer episodio, la depresión actúa sola. Y cuando no dejamos solo al paciente, la depresión no puede actuar. Por eso tenemos que estar pendientes de esas personitas que tanto amamos y sobre todo de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estamos pendientes de otras personas y se nos olvida estar pendiente de nosotros mismos. A nosotros también nos puede dar ansiedad, depresión, podemos tener pensamientos no tan buenos. Entonces, en fin, tenemos que cuidar de nosotros para poder cuidar de los demás. La salud mental es traicionera, por eso no se puede ni subestimar, ni abandonar, ni hacer a un lado. Hay que estar pendiente y cuidarla. Les comentaba que mi nonita comenzó a disfrutar su día a día. Al final logré sacarla del ancianato porque ya estaba muy viejita y la verdad era muy difícil para nosotros dejarla en ese lugar. En el 2019, luego de estar malita, como ella decía, se fue al cielo, pero su corazón se fue tranquilo y en paz. Mi nonita fue una guerrera que luchó 30 años contra esa terrible enfermedad. Yo fui su cuidadora gran parte del tiempo y por eso puedo hablar de este tema aunque no tenga un cartón. ¿Usted me quiere, nonita? Ay, Dios mío, yo las adoro, las adoro. Cuánto hubiera querido grabar ese mensaje, pero bueno, se quedó en mi mente y en mi corazón. Diariamente no lo repetía. La quiero mucho, Aitosa. Gracias por nunca rendirte, a pesar de esa lucha tan fuerte que llevabas por dentro. Hoy más que nunca entiendo lo que sentías. Con esto finalizamos nuestro tercer capítulo. Gracias a todos por escucharme. Cuéntenme cómo les pareció y desde el amor dejen sus aportes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre la perimenopausia. Recuerden que aquí estamos para hablar de eso que no le cuentan a nadie. Bonito día. Bye.